Hola, ¿qué tal? Saludar a todos, ¿sí? Saludar a la gente que está en vivo. Y decimos siempre lo mismo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen, ¿sí? Así que gracias a todos por estar. Hemos innovado en algunos de los últimos capítulos, estamos saliendo en video. Así que estamos ahí tratando de y viendo cómo funciona. Así que muchas gracias. Hoy día es un día especial en nuestro contexto en Chile porque es el día de la Teletón, ¿sí? Una Teletón bien interesante, un buen día para ser generoso, que tiene varias características que han inspirado a otros países donde se unen todas las cadenas de televisión, así que es algo muy bonito. Así que también vale la pena señalar eso porque la escritura dice que el alma generosa va a ser saciada, así que es bueno ser generoso. Y hoy día vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Un tema interesante. Y un tema que explica por qué hay gente que es buena, pero uno ve como que no funciona tanto, ¿no? O por qué hay personas que siempre están como a punto, ¿eh? ¿Por qué tenemos personas que podrían ser en algunos contextos piadosas, ¿sí? Benevolentes, pero como pareciera ser que no alcanza, ¿sí? Y hoy día vamos a ver de eso, porque hay cosas en la vida que son igual que una receta de cocina, requiere de todos los componentes, ¿sí? Nadie podría decir para armar una pizza y bueno, pero no tiene masa. No, hay cosas que son... Se requiere la interacción de todos los componentes para poder hacer el producto final, ¿sí? Em, y con eso me estaba acordando del aceite de oliva y los precios históricos que ha alcanzado. Así que aprovechen de si pillan aceite de oliva barato, nos dan el dato. Así que hoy día vamos a ver un tema y vamos a partir con algunos datos, porque los datos se ilustran. Y ahí va como una pregunta abierta, ¿sí? De las situaciones que incluso el cine, las películas también lo grafican, si hay un problema de salud pública que en los registros audiovisuales, la serie se grafica como un momento importante, un momento que debiera cambiar la vida, son los ataques cardíacos, ¿sí? Lamentablemente son bastante comunes, ¿sí? Son una causa de muerte importante en varios países. Y alguien por ahí empezó a sondear el tema de los ataques cardíacos en personas que son fumadoras, ¿sí? Entonces vieron concretamente las personas que habían tenido un ataque cardíaco, o sea, si hay algo que te puede meter miedo es eso, creo yo. Y su hipótesis era, bueno, que teóricamente este gran hito, ¿sí? En su experiencia, en su historia vital, debería cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando, el fumar aumenta por 3, ¿sí? El riesgo de un segundo infarto. Y evidentemente no hay que ser genio ni haber estudiado medicina para saber que mientras más infartos se suman, es peor, ¿sí? Porque aumenta el riesgo de poder tener uno y creo que en el plazo de un año aumenta el riesgo por 3, ¿sí? Entonces, y una buena pregunta ahí para que ustedes reflexionen ahí unos segunditos. Bueno, ¿cuánto ustedes creen que las personas dejan de fumar concretamente si ya tuvieron un ataque cardíaco? O sea, si ya vivieron todo el susto, el dolor, la ambulancia, llegar al hospital y afortunadamente, gracias a Dios, salvarse, porque hay gente que no lo logra. Estamos hablando de gente sobreviviente, ¿no? ¿Cuántas personas cambiarán y cuántas no? ¿Mm? O sea, definitivamente esto debería meterte miedo, susto o mínimo hacerte reflexionar, ¿sí? Aquí nos están escribiendo para los que están en vivo en el chat. Creo que lo hacen por un tiempo la mayoría. Bueno, al respecto los datos dicen lo siguiente, que como acaban de escribirnos acá, los que están en vivo, suele pasar eso. Un porcentaje muy importante, incluso la hospitalización es el periodo de abstinencia que tienen. Y que posterior a eso, un 40% retoma el hábito como a la salida. Algunos hablan de un 20, un 40%. Es un montón. Estamos hablando como que saliste del hospital y sigue fumando. Em, Dejar de fumar, estamos hablando solamente a nivel de datos, ¿sí?
reduciría en más de la mitad el riesgo de tener otro evento como este en el próximo año ya futuro. Hay algunas estimaciones que dicen que un 20, bueno, más que estimaciones, otros sondeos, incluso en lugares súper saludables como Japón también pasa, ¿sí? La tasa es mayor de los que dejan, pero aún así hay gente que no lo hace. Un 95% cuando los entrevistas le preguntan, oiga, ¿usted sabe que fumar es malo para su salud cardíaca? El 95% dice que sí, pero ese 95% que sabe, un 25% no lo va a dejar nunca. Es uno de cada cuatro. Ventajosamente hay algunos que cambian, pueden tener recaídas, pero hay otros que cambian. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué a los humanos nos puede pasar eso? ¿Por qué nos puede pasar que sabiendo algo, y aquí uno sabe que la información no basta para transformar, ayuda, pero no es garantía, ¿sí? No es garantía de cambio. ¿Cómo se dice? ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué alguien que en el momento en que está ahí puede hacer promesa a Dios o lo que crea, o jurar o prometer que las cosas van a cambiar, ¿sí? Y después volver a lo mismo, ¿sí? Y hoy día vamos a hablar de eso en parte, y vamos a hablar de incluso de gente buena, ¿sí? El personaje que vamos a ver en la escritura es un personaje bueno, ¿sí? Pero no logra llegar a todo lo que podría haber llegado. Así que vamos a ir avanzando, ¿sí? El Evangelio de Juan es un evangelio muy bonito, ¿sí? Uno de los más, como se dice, poético, algunos dirían hippie. No sé si ocupar el término uno de los más espirituales, ¿no? ¿Sí? El Evangelio de Juan, fríamente, es el Evangelio del discípulo amado. Y hay algunos historiadores que plantean que existía como tal una comunidad que se hacían llamar ellos mismos la comunidad del discípulo amado, ¿sí? Tiene uno de los versos más rompedores, más potentes, que cuando uno lo ve en el original, ¿sí? Dice que el logos, ¿sí? Que es esta palabra griega que se ocupa en filosofía, que es lo que le da sentido, de ahí vienen todos los logía, ¿no? ¿Sí? Peda, todos los logía de estudio, ¿sí? Sociología, antropología, esa palabra logos, ¿sí? Dice que el logos, que aquí en español se traduce como el verbo, se hizo sarx. Sarx es la palabra griega para carne, ¿sí? Pues se hizo mortal, se hizo humano, ¿sí? En ese evangelio, si no me equivoco, con derecho a carril, es el único que aparece esta historia en el capítulo 3, que es la historia de Nicodemo. Nicodemo era un principal, ¿sí? Era un estudioso, por lo visto, y de acuerdo a los datos que estuve recabando y también en la cultura popular, es un hombre bueno, ¿sí? Es un hombre piadoso. Hay algunos relatos que dicen de que los que ayudan, ¿sí? O que intentan o hacen lobby para el tema con José de Arimatea, la sepultura de Jesús, ¿sí? Está Nicodemo. Y es interesante porque, y esto es como una clave escatológica, interpretativa dirían algunos. Cuando algo está escrito en la Biblia, uno siempre debería pensar, bueno, ¿cuál es la intención del escritor? O sea, ¿por qué dejó esto? Incluyó esto y hay otras cosas o detalles que dejó fuera, ¿no? Si tú hicieras un documental y a cada uno le pasa una cámara, ¿sí? Si tienes hijos y a cada uno de tus hijos le dije salías de vacaciones o un paseo y vuelve y le preguntas qué es lo que más le quedó, eso tiene que ver con la persona. ¿Por qué le quedó más eso que otro? Y si tuviera que escribirlo, habría que pensar qué intención hay detrás, ¿sí? Algo quiere comunicarnos. En el capítulo 3 sale la historia de Nicodemo. Nicodemo es un buen tipo. No obstante, hay varios indicadores que son interesantes. Primero que todo, va de noche a buscar a Jesús. O sea, trata de ser discreto, trata de no ser polémico, ¿sí? Era alguien que tenía un buen cargo, era alguien que tenía respeto comunitario, ¿sí? Y va y tiene una conversación profunda con Jesús, probablemente una de las conversaciones profundas, existencial, espiritual, filosófica, psicológica y mentalmente más profundas que aparecen en el texto, ¿sí? Y en esa conversación, ¿sí? Aparece uno de los versos más conocidos, que es porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Pero hay una cosa que es llamativa.
sale esta tremenda conversación, que le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Etcétera, etcétera. Y llega un verso que a mí, y esto se ocupa mucho en el cine, se ocupa mucho en la serie, este final abierto, y esos finales abiertos a uno lo dejan como expectante, ¿no? Es muy común en las películas de los finales abiertos que va y la cámara cierra. Para los que vieron esa gran película, ese peliculón que se llama Inception, de Christopher Nolan, sería como el equivalente cuando tira este pequeño trompo y la cámara corta. Y uno no sabe, bueno, esto es una ilusión o lo que pasó realmente pasó en este plano de la realidad. ¿Sí? Bueno, Nolan dijo al final que teóricamente sí era en este plano de la realidad, pero a él le gusta jugar con eso. ¿Sí? El cliffhanger, dejar ese final abierto. Jesús tiene esta gran conversación con Nicodemo. ¿Sí? Le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conversan del reino de Dios. ¿Sí? La mejor traducción sería el imperio de Dios. Eso lo aprendí hace no tanto. Algo muy, muy, muy bonito y muy significativo. ¿Sí? Es el imperio de Dios. Está conversando con Nicodemo. ¿Sí? Y después dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra. O sea, hay una conversación muy profunda y después solamente nos dice el texto y después de esto. Ahí queda. Y él no aparece mucho más después. ¿Sí? En esta gran serie, porque está muy bien hecha y está asesorada con teólogos biblistas de primer nivel, que se llama The Chosen, muestran como que hay una intención de Jesús, del Maestro, a que Nicodemo pudiera ser un discípulo, y Nicodemo termina eligiendo ser un simpatizante, pero no un seguidor. Termina siendo alguien que le gusta, que le hace sentido, que lo encuentra bonito, pero que no se compromete. Y es un tema que es interesante porque una cosa es saber algo, sospechar algo, intuirlo, y otra cosa es actuar. Y no es que le vengo a predicar de Christopher Nolan, pero es un gran director de cine inglés. Y él tiene una frase muy buena en una película de Batman, cuando él hizo su trilogía, donde el personaje está entrenando y Ra's al Ghul, ¿sí? Está peleando con él y le dice, si estuviera en combate, una cosa así, estoy parafraseando, ¿de qué te aferrarías para pensar, para saber que vas a salir adelante? Y Christian Bale, que está a duras penas peleando, encarnando a Bruce Wayne en esa película, le dice, en mi entrenamiento. Y va Ra's al Ghul y le da un espadazo así, ¡fa! Que apenas lo logra el personaje bloquear con los brazos, y le dice, el entrenamiento no sirve de nada si no tienes la disposición, ¿sí? La voluntad de actuar. Las películas tienen buenas frases, ¿no? Los guiones también son un género narrativo. El entrenamiento, lo que sabe o lo que no sirve, si en el momento apropiado no se actúa. Y es interesante porque Jesús tiene una conversación con Nicodemo, ¿sí? Él sabe que es bueno. Tiene un encuentro con el Señor. Jesús le da un momento para él. Tiene una conversación profunda. Pero más adelante dice, y después de esto, y Nicodemo desaparece y queda simplemente en la sombra. ¿Qué podemos extraer de esto? Aquí muchas capas de aplicación e interpretación, pero hay una capa que es interesante que es la siguiente. Es que no basta con saber lo que es bueno y no basta saber con lo que es malo. Si no hay un cambio en la conducta, no sirve. Así como un 95% de las personas que han tenido un ataque cardíaco saben que fumar es malo, pero uno de cada cuatro no lo va a dejar y no lo va a hacer. Y eso es doloroso, es doloroso para el entorno, ¿sí? Para la gente que ama a esas personas. Y yo creo que debe ser doloroso para todos, debe ser doloroso para Dios para ver que a veces uno sencilla y llanamente, si fuera muy honesto, no tiene voluntad de cambiar. El tema es que los humanos no somos muy honestos en decir eso, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas de salud que tenemos en el mundo? Son, contrario a lo que pasaba hace varios años atrás, no son los problemas infecciosos, ¿sí? Como antes, ¿sí? La gente moría, no sé, de la malaria, la peste bubónica, qué sé yo. Al día de hoy los grandes problemas de salud son los problemas crónicos. Y los problemas crónicos son obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Y es llamativo, ¿por qué son los grandes problemas de salud en este punto de la historia?
Porque como requieren cambio de estilo de vida, eso cuesta más que un problema infeccioso. O sea, si viniera un extraterrestre habría que explicarle que los humanos se están muriendo porque no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Porque el médico le ha dicho 1000 veces que tiene que ejercitarse, que tiene que hacer esto, que tiene que caminar y va a decir sí, 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 va a salir de la consulta y no lo va a hacer. Hoy día, ¿qué es lo que hay que reflexionar? Hoy día, el énfasis de lo que hay que reflexionar, el centro, es lo siguiente. Si estás ambivalente entre hacer un buen cambio, el día para partir es hoy. Hoy es lo único que tienes. Hoy salir a caminar, hoy hidratarte más, hoy orar más, hoy preocuparte por tu salud espiritual, hoy día preocuparte qué vas a hacer en la eternidad, hoy día preocuparte por qué vas a hacer con la figura de Jesús, qué vas a decidir al respecto. Si vas a aceptar su enseñanza o la vas a rechazar, necesitas decidirte y necesitas eh, pasar a la acción. Hoy día lo que tiene. Me encantó y una cosa la reposteé, un letrero que alguien puso por ahí que decía una gigantografía que decía, parte hoy día, ¿sí? Parte a los 40, parte después de las 5, parte en noviembre, parte el fin de semana, solo comienza. Pues uno, si no, uno empieza, bueno, el lunes lo haré. Nicodemo es un personaje interesante. No es un personaje corrompido, no son los fariseos, que son como los villanos de la historia. No son los romanos con toda su corrupción moral y su avidez de poder. Es un hombre bueno, pero que no le alcanza con ser bueno. Porque no tiene la intención de actuar. Porque es actuar lo que hace la diferencia. Y yo no quiero que Dios pase por mi vida y que después diga, bueno, después de esto, y quede el final abierto de que implicativamente nunca me decidí. Ahora, si hay gente que está entre sí y no de hacer grandes cambios, es interesante pensar en los beneficios del cambio y pensar y reflexionar cómo va a seguir la vida si yo no hago ningún cambio. ¿Para dónde va la vida? ¿Sí? Si suelto el volante y dejo que las cosas estén como están, ¿para dónde va la vida? Por mi trabajo me ha tocado una cosa que no es fácil, que es ver cómo familias, personas le ruegan a alguien, ¿sí? Sufren porque alguien no quiere cambiar. Por el ludópata que pierde la casa, por el alcohólico que está sacrificando su vida, su salud, por el drogadicto que para él no es problema, el problema no lo tiene él, el problema lo tienen los demás. Para la persona con obesidad mórbida que no quiere dejar de hacerlo. Y también uno vio por ahí, para el fumador que ya tiene un par de ataques cardíacos por ahí. Ahora, es fácil ver el error en el otro, pero cuesta más verlo en lo uno propio. Todos sabemos que si diéramos una vuelta a la cuadra, si saliéramos a caminar, si socializáramos más, si hiciéramos varias cosas, nuestra vida sería distinta. Y para los que no creen o no creemos ser malos o no tan malos, es más tentador pensar eso. Pensar que Dios por ser Dios va a hacer una concesión y me va a dejar a mí, ¿sí? Me va a entrar por secretaría, ¿sí? Me va a dejar hacer un trabajo de última hora como en el colegio, solo por ser yo. Pero no por ser bueno. Estás eximido de las consecuencias. Uno tiene que asumir lo que elige. Uno tiene que asumir las consecuencias de lo que uno hace. Así que, querido, una historia quizá más distinta para reflexionar, donde no basta ser solamente bueno o bien intencionado, sino que cuando viene la oportunidad, cuando viene el maestro, cuando viene la oportunidad del cambio, tienes que subirte. Tienes que subirte a este tren que hay veces y hay ciertos trenes que no vuelven a pasar. Así que, querido, muchas gracias por estar. Siempre es un gusto, un placer estar con nosotros. Animarte. ¿Qué quedes pensando? Bien. ¿Qué has choqueado? Mejor. Eh, animarte a que partas hoy. Con lo que tienes que partas hoy día. ¿Sí? Partas hoy. Y si estás ambivalente, si estás indeciso, piensas en los beneficios que va a tener esto. Que busques ayuda, busques apoyo. Pero el tiempo, la vida, ¿sí?
los días, el calendario, no espera a nadie. Así que animarte a esta altura, ¿sí?, del año. No te conformes solamente con ser bueno, con que eres una buena persona, sino animarte a el cambio que necesitas hacer, que tú sabes que tienes que hacer, que Dios te está hablando, gritando que tienes que hacer. Partir hoy día, partir después de las 5, partir en noviembre, partir un fin de semana, partir, pero partir hoy, que comience. Querido, esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. ¿Sí? Estábamos viendo el otro día, revisando las métricas, estamos contentos, agradecidos de tu buen gusto y agradecidos de que nos dejes ser parte de tu vida. Te deseamos lo mejor y que Dios te bendiga desde el sur del mundo, desde Chile. Hasta la próxima. Adiós.